Mi nombre es Rocío Díaz y hoy vamos a conversar acerca de los órganos de tratados. Para ello, a continuación les compartiré una presentación. Listo. En esta conversación vamos a tener una pequeña introducción, seguidamente vamos a entrar a la definición de órganos de tratados, vamos a revisar luego algunos de ellos y por último conversaremos sobre su evolución. Tras las distintas guerras y atrocidades de la primera mitad del siglo XX, se generó un interés común en la comunidad internacional. ¿Esto frente a qué? Frente a establecer límites a los estados y establecer mecanismos para la garantía de los derechos humanos y compromisos internacionales sobre la materia y la democracia. Así pues es cuando se ha empezado a desarrollar todo un cuerpo normativo con diferentes órganos que son los encargados de promover los derechos humanos, pero que también tienen facultades para vigilar y exigir el cumplimiento de estos derechos humanos. Todo esto en el marco del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué son los órganos de tratados? Los órganos de tratados son creados en virtud de tratados de derechos humanos y corresponden a comités de expertos independientes que han recibido un mandato para supervisar la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Cada Estado parte, en el momento de adherirse a un tratado, le nace la obligación de adoptar medidas para velar para que todas las personas de su Estado puedan disfrutar de los derechos de este tipo de tratados, los derechos que cobija ese tratado. Sin embargo, sabemos que una cosa es el texto, una cosa es esa adhesión del Estado y otra cosa es la práctica. Por eso es tan importante el papel de estos comités y de las personas que lo integran, por supuesto. Estas personas tienen que tener una destacada competencia, una idoneidad frente al ámbito de los derechos humanos. Son postulados y elegidos para unos periodos fijos de 4 años. Sin embargo, es de tener presente que la elección de la mitad de los miembros se escalona cada 2 años para poder garantizar un equilibrio entre la continuidad y el cambio en la composición de los comités. Estos órganos se reúnen en Ginebra, Suiza, y pues tienen el apoyo todos de la División de Tratados de Derechos Humanos del ACNUR en Ginebra. Listo, todos los órganos creados en virtud de tratados, con excepción solamente del Subcomité para la Prevención de la Tortura, tienen el mandato de recibir y considerar los informes presentados periódicamente por los estados partes. Esta es como la función principal, la actividad principal y además que es clave porque los mismos estados son quienes van a dar cuenta de cómo se ha venido implementando o cómo se han adoptado medidas para poder cumplir con los mandatos de ese tratado. Y el comité entonces entra a revisar esas acciones, esas medidas para ver si son suficientes, si son insuficientes y para hacer lo que se llama las recomendaciones. También es importante decir que la mayoría pueden considerar quejas o comunicaciones de personas que aleguen que sus derechos han sido violados por un Estado parte, esto siempre que el Estado haya optado por este procedimiento, y algunos también pueden realizar consultas y considerar quejas interestatales. Ahora sí vamos a entrar a revisar algunos órganos de tratados. En general son 10, pero por razones de tiempo nos vamos a detener únicamente en 3. El Comité de Derechos Humanos. Este es fundamental, primordial, porque se dedica como tal a examinar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y sabemos que este pacto, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituye una piedra angular de una larga serie de tratados vinculantes en materia de derechos y libertades para hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Este comité está integrado por 18 miembros y, por supuesto, la labor se centra en promover ese disfrute de los derechos civiles y políticos. Esto, por ejemplo, implica la mejoría de vida de muchas personas en el mundo y, por supuesto, implica que se continúen los esfuerzos para que se pueda generar este disfrute sin ningún tipo de discriminación. Ahora bien, pasemos al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que me parece también súper clave y por eso lo hemos elegido para que haga parte de esta conversación.
Este está integrado por 23 miembros. Cabe señalar que este comité y esta convención es una herramienta que ha ayudado a las mujeres del mundo a provocar pequeños cambios en su vida cotidiana. Sí, porque desde la vida cotidiana las mujeres han necesitado luchar para conquistar pequeños derechos, pequeños accesos que son necesarios y para luchar contra la discriminación, violencia, pobreza, falta de protección, entre otras situaciones pues que se viven a diario en la realidad de las mujeres. Este comité y sus recomendaciones han sido clave para visibilizar la violencia de género como forma de discriminación y es importante ahorita conversar un poco entonces o incluir en la conversación a Colombia. Aquí hemos tenido varios avances legislativos y jurisprudenciales que dan respuesta a estas recomendaciones del comité, así como a todo el bloque de constitucionalidad que nos obliga a tomar medidas. Han sido catalogados como logros pese a grandes desafíos que aún enfrentamos, por ejemplo, el tema del aborto, que es legal bajo 3 causales y que se despenalizó hasta la semana 24 recientemente en el 2022. También tenemos la ley 1448, que es el primer cuerpo normativo en el país con enfoque de género. Tenemos actuaciones de la Corte Constitucional frente a la validez del matrimonio entre parejas del mismo sexo o también la adopción por parte de parejas homoparentales. Tenemos la ley 1761 que tipifica el delito de feminicidio en el país. Esto, por supuesto, es un gran paso, entre otros logros y avances importantes que tenemos en la presentación. Pasemos entonces al Comité de Derechos del Niño, que es el último comité del que vamos a hablar y que este se encarga de examinar desde 1991 la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como sus 2 protocolos facultativos relativos a la participación de los niños en los conflictos armados y la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía en sus estados partes. Este está integrado por 18 miembros y pues el trabajo de este comité eh, no se puede dejar a un lado. Realmente es completamente necesario y relevante para la transformación de la vida de los niños. Por supuesto, ha inspirado a los gobiernos a cambiar ciertas leyes, a mejorar políticas para que reciban atención sanitaria y nutrición. En Colombia es de mencionar que se han presentado 7 informes a este comité y asimismo se han recibido observaciones específicas. Este tema de los informes es súper trascendental porque a partir de esos informes Colombia puede mejorar sus medidas y podemos tener esas intervenciones del comité, de esos expertos que pues por supuesto son enriquecedoras. En cuanto a la evolución de los órganos de los tratados, aquí lo que quiero destacar son básicamente 2 cosas. En primer lugar, el tema del crecimiento como tal de los órganos de tratado, que lo podemos ver en cuanto al tamaño con la incorporación de nuevos órganos, pero también en cuanto al aumento del número de expertos que integran los comités. Esto nos hace pensar que se ha reconocido que estos comités son indispensables dentro de esta vigilancia, dentro de esta actividad que tiene que ser consecuente luego de que un Estado está adherido al tratado. No es nada más adherirse, sino es luego de eso qué pasa. Y tiene que ser continuo y ahí pues entra la labor del comité. Adicionalmente, el tema del enfoque que implica esa respuesta nueva que tiene que tener o esa transformación constante que deben tener estos comités por todo lo que se vive en la sociedad, por los cambios que vemos. Así podemos mencionar que específicamente antes se dirigía más que todo a violaciones tradicionales, ejemplo, tortura, pero se ha venido ampliando la agenda, integrando en su labor temas de igualdad de género, medio ambiente, derechos de las minorías, pueblos indígenas y personas con discapacidad. En este sentido, también mencionamos como ejemplo en esta misma línea el tema del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ha incluido la categoría de violencias estructurales y simbólicas, que hace parte de la violencia de género como violación de los derechos humanos a través de su recomendación 19 y 35. Con esto pues finalizamos esta conversación, espero que haya sido de su agrado y enriquecedora y nos vemos en otra oportunidad.